Sono qui per stupirmi, con lo stupore si inizia e con lo stupore si termina. E tuttavia non è un cammino vano se ammiro un muschio, un cristallo, un fiore oppure un cielo nuvoloso. Lungo il cammino dello stupore sfuggo per un attimo al mondo della divisione ed entro nel mondo dell'unità, dove una cosa, una creatura dice all'altra: questo sei tu. Con estas palabras de Antonio Presti empieza el último libro de María Eugenia Mobilia, Invisibili tra noi. Un recorrido mental sin espacio ni tiempo que el protagonista, en coma después de un accidente de tráfico, identifica con un valle sumido en una densa niebla de la que brotan sombras que van tomando forma a medida que se acercan a él. Esos encuentros espectrales con seres vivientes un día representan las diferentes etapas de un periplo formativo en el que se encuentra inmerso no solo el protagonista, antes bien el lector se convierte en el viajero principal de ese recorrido iniciático sobre cuestiones como el amor, el deseo de conocimiento y la exaltación de la belleza reflejada en cada fragmento de naturaleza. Invisibili tra noi está plagado de voces, expresión viva de la esencia de seres que realmente existieron y de sus escritos. Ese complejo entramado de voces muy bien ejemplifica las relaciones dialógicas bakhtinianas. Bakhtin destaca la naturaleza dialógica de cualquier discurso. Un nuevo texto escrito por un autor se halla escrito por medio de reminiscencias de textos redactados con anterioridad. Las relaciones entre dos textos son dialógicas, lo que explica la presencia de un conjunto de voces diversas en el discurso. El concepto de intertextualidad, derivado de la teoría bakhtiniana, rico de implicaciones para el análisis de la narrativa, se ha enriquecido gracias al aporte de los estudios sobre la relación entre traducción e intertextualidad. Aitin y Mason consideran esta última como un proceso en el cual contribuyen tanto el autor como el receptor. Entre ellos se establece una comunicación supratextual cuyo punto de encuentro es la alusión. Julia Kristeva señala que todo texto se construye como un mosaico de citas. Todo texto resulta de la absorción y transformación de otros textos precedentes. En la obra que nos ocupa, más que de un mosaico, se trata de un itinerario. La esencia de esta novela no ficcional o ensayística, novela ensayística, es ese entramado intertextual sobre el que está construida, pues la escritora, enamorada de la cultura clásica y universal, impregna esta obra con citas y referencias a obras maestras del saber y de la cultura de todos los tiempos. Progresivamente, el lector hace un recorrido espectral cabalgando a lo largo de la historia de la humanidad hasta nuestros días. ¿Acaso la muerte no tiene que ver con nuestro hoy? Genet nos recuerda las 5 relaciones transtextuales: la intertextualidad, el paratexto o la paratextualidad, la metatextualidad, el hipertexto y la architextualidad. La intertextualidad adquiere formas diferentes. En líneas generales podemos hablar de referencias indirectas o involuntarias y referencias directas a otras obras, como la que abre la novela que acabo de leer ahora. Consuetudinarias en el macrotexto mobiliano, es algo que ella suele hacer en sus libros. Estas referencias directas trazan ese sentir de la escritora que poco a poco se perfila en la novela. En el fondo, es precisamente ese eco de voces ya procesadas, asimiladas por el autor, lo que vamos buscando cuando nos sumergimos en una amena lectura que nos acompañará unas horas al lector, unas semanas al traductor, pues siempre nos preguntamos dónde abreva el escritor. Recordemos que la estética de la recepción llama la atención sobre la lectura plural que se puede hacer y que de hecho se hace de los textos. En este sentido, los estudios comparativos de la recepción se fijan especialmente en la variedad de formas en que los textos son recibidos en distintos momentos y países. Por ello, la autora utiliza todas esas fuentes del aparato intertextual para construir su propio universo interior.
En esta obra están plasmadas sus ideas y su propia visión del mundo, sus valores arquetípicos sobre la vida y después de la muerte, lo cual contribuye a delimitar el campo interpretativo de la obra y del macrotexto mobiliano. Esto es opinión, en mi opinión es así, es lo que ella piensa, lo que ella siente. Ella ha elegido las citas que ha elegido porque realmente es lo que ella siente. Jefferson, en cambio, habla de influencia e intertextualidad, partiendo de la perspectiva estructuralista o semiológica. La influencia suele deberse a un acto inconsciente, mientras que la intertextualidad implica una actividad consciente. En esta novela, como referencias indirectas o involuntarias o simples influencias, tenemos el enfoque que posee la obra sobre el más allá. Pues en algunas partes de la novela hay reminiscencias del río Leteo, situado en el inframundo, cuya entrada en forma de cueva se decía que estaba poblada de amapolas y otras plantas hipnóticas, un lugar oscuro y siniestro. En la portada del libro, bueno, lo tenéis ahí también. De hecho, aparece un valle sumido en la niebla. Es una imagen real de un bosque espectral que la autora conoce muy bien, el bosque de Malabotta en el Artimusco, escenario natural de muchas de sus obras. En la segunda parte, en cambio, esa visión de ultratumba decae para dar paso a una luz alborozada que acompaña a los últimos personajes, casi todos jóvenes. Por tanto, la influencia o referencia indirecta de los clásicos en los trazos iniciales de la novela da paso a una vivencia clara y radiante donde jóvenes almas hablan de su amor por el luminoso mar siciliano. Podemos hablar, por otro lado, de intertextualidad o referencias directas, cuando encontramos intencionadamente referencias textuales a los personajes que encuentra el protagonista en su viaje espectral. El desafío para el traductor está representado precisamente por la omnipresente intertextualidad explícita que obliga al traductor a hacer acopio del propio acervo cultural y del propio bagaje de experiencias traductoras, con el afán de representar ese camino metatextual de la mejor manera posible y sin desvirtuar la esencia del mensaje mobiliano. Aunque generalmente estas referencias se acompañan de apuntes explicativos, podemos hablar de un aparato intertextual gamificado, pues en Invisibili tra noi la autora juega con el lector. Probablemente cuando Mobilia estaba escribiendo su libro se imaginaba un receptor joven, adolescente, aculturado y curioso que se inicia en los estudios clásicos y tiene que adivinar a quién pertenecen las maravillosas sentencias sobre el amor, la naturaleza y la índole humana que pueblan el texto. Por mencionar casos concretos, bueno, este es el macrotexto mobiliano, esto es un poco lo que ha dicho la autora. Por mencionar casos concretos, cuando se citan textualmente obras en latín muy conocidas, generalmente van seguidas de la traducción en italiano, en el texto origen. En el texto meta he colocado la cita en latín y después he ido a buscar la traducción convencional en español. Pues al tratarse de obras muy conocidas, cambiar lo más mínimo podría resultar aberrante. Ha sido un trabajo increíble porque claramente, por ejemplo, aquí tenéis Vivamos mea lesbia, aut que amemus, viviam, es decir, son obras conocidísimas, ya traducidas. Esta, por ejemplo, estaba en mi libro de latín de cuando yo estudiaba. O sea, yo, en mi opinión, creo que tenemos que ir. O sea, no hay que crear una traducción nueva, eso ya está traducido y ya es una traducción convencional que existe y que no hay que, modificar. Yo he dicho, cambiar lo más mínimo podría resultar aberrante, en mi opinión así ha sido, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo muy pesado, pero he ido a buscar todas las traducciones que ya existen, ¿eh? Pero hay algunos casos, como el siguiente. La traducción convencional presenta variantes, hay varias variantes, entonces entra en juego la técnica de la domesticación, es decir, encontrar equivalencias para que el lector no se percate de que se trata de una traducción.
el hecho de que esta obra esté plagada de referencias en latín, tiene muchas, o sea, es todo textos, todo citas, ¿no? El hecho de que esta obra esté plagada de referencias en latín reviste de aridez su lectura. Sin embargo, debemos procurar que al lector le resulte agradable leer la obra y, por consiguiente, elegir traducciones literales, forzadas, realizadas para que los escolares no se pierdan cuando traducen, en el colegio, cuando se estudia latín, haría que la lectura de Invisibili tra noi resultase mucho más árida todavía. En el siguiente ejemplo he elegido la primera opción por resultar mucho más natural. Son traducciones convencionales, pero yo, como traductora, he tenido que tomar estas decisiones para conseguir siempre la más natural, ¿no? Es decir, odio sería odiet et amo, quare in faciam portase requiris nestio sed fieri sentio et excrucior. En Italia yo sé que se lee de otra manera, pero yo estudiaba en España latín y así me enseñaron. Entonces, yo he elegido odio y amo. ¿Por qué lo hago? Quizá preguntes, no lo sé, pero siento que sucede y es una tortura. Otra traducción convencional que acreditada dice odio y amo. ¿Por qué lo hago? Preguntas acaso. No sé, pero siento que es hecho y me tortura. Claro, las pasivas, etcétera, etcétera, eso son traducciones que se han hecho para ámbito escolástico o para ámbito didáctico, para que el estudiante siga bien lo que es la traducción. Entonces ahí, eso yo lo he descartado eligiendo traducciones más convencionales. Ya estamos terminando. Para la traducción de los nombres de los personajes, al tratarse de personajes realmente existidos y pertenecientes a la cultura universal, he utilizado su traducción, ya existente en español, mientras que los personajes de la segunda parte de la obra, enclavados en nuestros días, se quedan en italiano, pues se trata de personas que han existido realmente y sabemos que solo se traducen los nombres de contenido simbólico. Por lo que concierne a las notas a pie de página, que hay muchas claramente porque cada referencia tiene su nota, para señalar las fuentes de las cuales ha extraído la autora las referencias en latín o en otras lenguas, casi nunca varían en la traducción, pero hay notas que sí han cambiado en el texto meta. Por ejemplo, la referencia de una oda de Pablo Neruda, estos versos que tenéis aquí corresponden a dos partes diferentes de una misma oda de Pablo Neruda que se titula Despedida. Claramente en la traducción va a la oda original de Neruda y en nota he puesto la referencia correspondiente en español, de donde he sacado yo la oda claramente. Y el último ejemplo dice, hay también en la obra una canción de Franco Battiato, cuyas palabras muy bien se encauzan en esa transversalidad temática de la obra constituida por una naturaleza marginal detallada e insignificante. Fortezza Bastiani nunca ha sido traducida al español, ¿no? Entonces, os pregunto, ¿cómo pensáis que he traducido yo esta canción? Fortezza Bastiani. Yo tengo un hijo que es músico, entonces yo le he preguntado, ¿tú estás seguro de que no está traducida? Y él no la ha encontrado, no sabía, o sea, él dice que no, yo voy a seguir buscando porque todavía la traducción no está completada, pero que yo sepa no está traducida. Entonces, aquí, ¿qué hubierais hecho vosotros? Porque claro, o sea, hubierais dejado la canción de Franco Battiato en italiano, hubierais puesto la traducción en nota, ¿qué hubierais hecho? Una pregunta para aplicar. ¿Está separada por el cuerpo del texto? Sí. ¿Es un fragmento sí, porque es aquí y ahí. Esa es la son versos sueltos. Sí, digamos. ella, Seguidos, claro, porque sueltos. ella todas las citas las coloca bastante. Separadas, Sí, porque es el punto de fuerza. Sí. Como un recorrido, ¿no? Que decía. Entonces, ¿qué hubierais hecho? Porque claro, el italiano y el español, y lo bonitas que son las canciones de Battiato, la tentación es de dejarlo así, pero no, ¿por qué?
le cortas, o sea, está leyendo en español y llega un momento y se lo cortas y algo de ese italiano y te interrumpe la lectura. Pero podía haber puesto en nota la traducción. Porque en otros libros lo que yo hacía a veces, cuando había a lo mejor canciones populares o en dialecto, yo ponía en el libro que he traducido de Crónicas de Montalbano, yo ponía en nota la traducción. Pero aquí no, os voy a explicar por qué. Os voy a explicar la decisión que yo he tomado. Pues en el texto meta aparece en primer lugar la versión en italiano y a continuación mi traducción de la canción. Pues la autora dice, con ello hemos conseguido reflejar el estilo de la obra, pues la autora ha mantenido este esquema en casi todas las citas que aparecen, versión original seguida de traducción en italiano. Si lo que queremos es obtener una traducción recreadora, debemos respetar la idiosincrasia de la obra, su estilo, su forma y su contenido. Por tanto, hemos tomado nuestras decisiones traductoras respetando la doble traducción que Mobilia tanto utiliza en el texto origen, ¿no? Claro, Entonces, porque cuando cita en latín... claro, ella siempre hace este esquema, ¿no? Porque ella es muy generosa. Entonces, siempre le quiere dar al lector todo comido y servido. Entonces, yo he tenido que respetar este esquema, ¿no? Invisible tra noi es una obra de arte y su traducción tiene que resultar a su vez una obra de arte, ¿no? El traductor tiene que saber utilizar las técnicas más adecuadas para conseguir un resultado artístico. Tiene que tomar decisiones y puede orientarse hacia la autonomía del texto original o hacia los requerimientos del auditorio, es decir, extranjerización o domesticación. En nuestro caso pensamos que lo ideal es llegar a conjugar dichas exigencias, que no son irreconciliables. Solo así podemos conseguir una traducción recreadora, artística, adecuada y agradable. Muchas gracias. Eso es lo que...